El Museo de Tortura de la Ciudad de México. Primero hablaremos dónde está localizado dicho museo. La Plaza de la Constitución, informalmente conocida como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México. Junto con las calles aledañas, ocupa una superficie casi rectangular de aproximadamente 46.800 metros cuadrados. Se le denominó así en honor de la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Esta es la segunda plaza más grande del mundo y la primera entre los países habla hispana. El Zócalo está localizado en el corazón de la zona conocida como Centro Histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Su localización fue escogida por los conquistadores españoles para ser establecida en un área cercana a lo que anteriormente era el centro político y religioso de México Tenochtitlan, capital de los mexicas. Está rodeado por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, al norte, el Palacio Nacional, al este, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio de gobierno, al sur y al oeste por edificios comerciales, administrativos y hoteles. En la esquina noreste de la plaza se encuentra el Museo del Templo Mayor, la Plaza Manuel Jamio, así como la estación Zócalo de la línea 2 del metro. Desde la época mesoamericana ha sido sede de hechos importantes en las diversas etapas de la historia de México, así como sitio de concentración y de manifestaciones sociales y culturales. Durante 5 siglos de la historia ha sufrido cambios en los elementos y edificios que lo rodean y lo constituyen. Fueron instalados y removidos en numerosas veces jardines, monumentos, circos, mercados, rutas de tranvías, fuentes y otros ornamentos. La filosofía actual data de 1958. El Zócalo, más allá de ser la sede del poder político, económico y religioso de México, así como de ser un espacio donde se mezclan el pasado indígena y virreinal con casi 5 siglos de historia, es también el lugar donde el pueblo de México se reúne para celebrar fiestas o manifestaciones. Ya han ocurrido hechos históricos de importancia. En el virreinato se realizaron proclamaciones de virreyes o sublevaciones como el motín de 1692. La plaza fue el punto de encuentro en la entrada triunfal del ejército trigante, que consumó la independencia en 1821. En la época independiente se realizaron celebraciones del Día de la Independencia. El espacio fue tomado por los ejércitos de Estados Unidos en 1847 y Francia en 1863. El siglo XX presenció hechos como la celebración del centenario de la independencia en 1910, la toma de la plaza dentro de la docena trágica, múltiples manifestaciones políticas, celebraciones de asunciones presidenciales, eventos anuales multitudinarios como el Grito de Dolores y los desfiles conmemorativos de la independencia de México, la Revolución Mexicana y el Día del Trabajo, así como hechos relevantes del movimiento estudiantil de 1968. A partir de 1997, la plaza dio paso a un mayor número de celebraciones populares de tipo cultural, deportivo y de entretenimiento, principalmente conciertos masivos. Sin embargo, en el siglo XXI sigue siendo escenario de las mencionadas festividades y manifestaciones sociales. En 2010 fue el escenario principal de los festejos del Bicentenario de la Independencia. La plaza, al ser parte del centro histórico, está considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987.
encarcelamiento, quema o desacreditación pública. La Inquisición fue una época especialmente oscura para la mujer. Aquí sus instrumentos de tortura contra la mujer. La máscara infame. Infieles, prostitutas y brujas eran encerradas en máscaras de hierro con orejas de burro y bozales con picos que destruían la boca. Así eran expuestas en las plazas públicas a merced de la cruel multitud que las humillaba y maltrataba, algunas veces hasta la muerte. Desgarrador de senos. Como su nombre fríamente lo señala, estas tenazas con puntas afiladas se aplicaban ardientes o frías en los senos de la mujer hasta desgarrarlos por completo. Pena capital. La ejecución fue por mucho tiempo un espectáculo de entretenimiento y de adoctrinamiento. Su función era la eliminación de la víctima, que generalmente ya había pasado por largos tormentos. Los métodos más usados eran 1. Guillotina. Con esta máquina ejecutaron a Luis XVI y se volvió muy común después de la Revolución Francesa. Este era el método de pena capital por excelencia. El culpable moría rápido con los ojos del pueblo sobre él. 2. Aplastacabezas. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra y el casco se presionaba hasta destrozar dientes, mandíbula y finalmente los senos, que escurrían por las cavidades de los ojos. Aunque la mayoría de los visitantes ven interesante el recorrido, hay quienes apenas logran terminarlo. A modo de catarsis, algunos ríen nerviosamente, lloran, se marean o hasta vomitan, pues aunque estos objetos se poseen frente a uno como piezas arqueológicas distantes y monstruosas, quizá el tiempo es la única distancia real entre ellos y nosotros. En nombre de verdades, seguimos siendo parte de un juego oscilante de las víctimas y verdugos de nunca acabar, una inminente condición humana. Este extrañísimo museo vale la pena por su enorme y curioso acervo de intervenciones, pero también porque es capaz de activar nuestra imaginación para darles vida a la historia. Como dijo el periodista Adam Goffin, si no puedes imaginar el horror de ser quemado vivo, entonces, por decirlo, no has vivido. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra y el casco se presionaba hasta destrozar dientes, mandíbula y finalmente los senos, que escurrían por las cavidades de los ojos. Aunque la mayoría de los visitantes ven interesante el recorrido, hay quienes apenas logran terminarlo. A modo de catarsis, algunos ríen nerviosamente, lloran, se marean o hasta vomitan, pues aunque estos objetos se poseen frente a uno como piezas arqueológicas distantes y monstruosas, quizá el tiempo es la única distancia real entre ellos y nosotros. En nombre de verdades, seguimos siendo parte de un juego oscilante de las víctimas y verdugos de nunca acabar, una inminente condición humana. Este extrañísimo museo vale la pena por su enorme y curioso acervo de intervenciones, pero también porque es capaz de activar nuestra imaginación para darles vida a la historia. Como dijo el periodista Adam Goffin, si no puedes imaginar el horror de ser quemado vivo, entonces, por decirlo, no has vivido.